¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Pues vamos a ver nuestro último ejemplo de sumas de vectores por el método analítico, y en este caso ya vamos a tener varias fuerzas que actúan no solamente en el eje horizontal, no solamente en el eje vertical, sino que vamos a tener que descomponer esas fuerzas para poder sumar esas fuerzas. Y entonces vamos a leer nuestro ejemplo. Dice: tres sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan tres fuerzas: 20 newtons hacia el este, 30 newtons a 30 grados norte del oeste y 40 newtons, que es la fuerza C, a 52 grados sur del oeste. Determina la fuerza resultante sobre la estaca. Entonces, en este caso, primero vamos a dibujar, vamos a hacer un esbozo. No tiene que ser demasiado preciso porque no lo vamos a hacer por el método gráfico, pero pues sí, más o menos que nos demos una idea de cuáles son cada una de las fuerzas que están actuando. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro sistema cartesiano. Vamos a decir que hacia la derecha está el este, hacia arriba está el norte, hacia la izquierda está el oeste y hacia abajo está el sur. Entonces vamos a dibujar nuestras tres fuerzas. En este caso tenemos una fuerza que es la fuerza A, que va hacia el este y es de 20 newtons. Entonces esta sería mi fuerza A. Afortunadamente para nosotros, esa no la vamos a tener que descomponer porque actúa solamente en el eje horizontal o en el eje que va de oeste a este. Si nosotros lo habláramos desde un punto de vista de un sistema cartesiano tradicional, pues sería ese es el eje de las X. Bien, vamos con el segundo vector, que es de 30 newtons, que está a 30 grados norte del oeste. Desde el oeste vamos a medir 30 grados hacia el norte. Entonces va en el segundo cuadrante, pero está a 30 grados. Este sería nuestro vector B, que donde tenemos aquí 30 grados hacia el norte desde el oeste. Partiendo del oeste hacia el norte, 30 grados. Eso es lo que me está diciendo la característica de este vector. Y el último dice que son 40 newtons a 52 grados sur desde el oeste. Entonces, igual desde el oeste hacia el sur vamos a medir 52 grados. No tenemos que ser, como les dije hace un momento, no tenemos que ser demasiado precisos porque no lo estamos haciendo con un método gráfico, pero sí, pues por lo menos saber en qué cuadrante está. Entonces, en este caso son mis 52 grados hacia el sur desde el oeste. Y ahí están nuestros tres vectores. Este es el vector C. Y para que nosotros podamos sumarlos, solo podemos sumar vectores que estén actuando en la misma dirección. Entonces necesitamos descomponerlas en su componente en X y su componente en Y, o su componente horizontal y vertical de nuestro plano cartesiano. Entonces, en este caso vamos a decir que la línea que va de oeste a este es el eje X y la línea que va de sur a norte es el eje Y. Entonces vamos a decir, aquí nosotros vamos a tener que descomponer el vector B y el vector C. El vector B va a tener una componente en X que va a ser negativa y una componente en Y que va a ser positiva. ¿Por qué sé que es negativa en X? Porque va a la izquierda. Es normal que nosotros establezcamos como positivos, como las X positivas hacia la derecha y las X negativas hacia la izquierda. Nosotros podríamos hacerlo al revés y no cambiaría mucho nuestro resultado, pero sí es muy importante que sepamos hacia dónde van nuestros positivos y hacia dónde van nuestros negativos. Es una convención, es algo usual que nosotros tomemos hacia la derecha los positivos de X y hacia la izquierda los negativos de X. Entonces, en este caso vamos a tratar hacia la derecha los positivos de X y hacia la izquierda los negativos de X, y lo mismo con Y. Hacia arriba van los positivos y hacia abajo van los negativos en Y. Entonces, B, como va hacia la izquierda y hacia la izquierda son negativos en X, hacia arriba son positivos en Y. Entonces va a tener un signo negativo en X, positivo en Y. El vector C va a tener un signo negativo en X porque va a la izquierda y negativo en Y porque va hacia abajo, por la misma convención. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que B, el vector B, pero en la dirección X, va a ser negativa. ¿Y de cuánto va a ser? Noten que X sería el cateto adyacente
de nuestro triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el vector b. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el vector b. Entonces esta dirección en x sería el cateto adyacente. Entonces, así como le hicimos en videos anteriores para descomponer un vector, en este caso va a ser el vector b, que son 30 newtons, pero por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30 grados. Entonces, si yo meto esto a mi calculadora, me da menos 25.98 newtons. El menos ya me está indicando que va hacia la izquierda. Entonces ya tengo mi componente en x del vector b. Ahora voy a irme a mi componente en y del vector b. Esa yo sé que va hacia arriba y por lo tanto va a ser positiva. Y en este caso el componente en y es el cateto opuesto de 30 grados del triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el vector b. Entonces voy a decir que la componente y del vector b serían los 30 newtons por el seno de 30 grados, porque estamos hablando de el cateto opuesto. Y esto me da 15 newtons. Ya tengo completamente descompuesto el vector b. Ahora el vector c. El vector c en x ya vimos que es negativo porque va hacia la izquierda, y entonces es negativo y serían los 40 newtons que vale el vector c por el coseno, en este caso de 52 grados. Porque igual, para el vector c yo tengo dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal sería el cateto adyacente de 52 grados y la componente vertical sería el cateto opuesto de 52 grados. Y por lo tanto, al ser el cateto adyacente, la componente en x va con coseno y la componente en y va a ser con seno. Pero ahorita vamos a quedarnos con el coseno, que es menos 40 por el coseno de 52, y eso nos da 24. En este caso menos 24.63 newtons, redondeado a 4 cifras significativas. Aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Recuerden poner sus calculadoras en grados para que no les anden midiendo los cosenos y los senos en radianes, porque entonces sus resultados van a salir completamente mal. Tengan esa consideración antes de empezar a hacer sus cálculos. Y luego la componente c, la componente vertical del vector c sería hacia abajo. Como el vector c va hacia la izquierda y hacia abajo quedamos que eran los negativos en y, también va a ser negativa, va a ser menos 40 por el seno de 52 grados. ¿Por qué el seno de 52 grados? Porque es el cateto opuesto. Y entonces vamos a tener que 40 por el seno de 52 nos da 31.52 grados. 31.52, perdón, grados no, newtons, pero negativos porque va hacia abajo. Y entonces ahora sí, ya estamos listos para hacer nuestra suma de vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. En la suma de fuerzas en X va a ser nuestra componente A en X más nuestra componente B en X más nuestra componente C en X. A solo actúa en X, es decir, todo el vector A actúa en X, no tengo que descomponerla. Esta va a actuar solamente en X, que son todos los 20 newtons que mide A, esos todos van a actuar en X. En el sentido positivo de las X, porque además va hacia la derecha. Entonces serían 20 newtons menos, porque va a la izquierda, el componente en X de la B, menos 25.98, que es lo que sacamos aquí arribita, menos 24.63 newtons, que es la componente en X, el vector C. Y entonces eso, si yo lo meto en mi calculadora, me da menos 30.61 newtons. Quiere decir que va a la izquierda, porque el signo negativo me dice que va a la izquierda, y ya habíamos establecido que los positivos en X van a la derecha y los negativos van a la izquierda. Entonces ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Vamos a hacer A en Y más B en Y más C en Y. A en Y vale 0. ¿Por qué? Porque no hay nada del vector A que actúe en el eje vertical. Todo actúa en el eje horizontal. Todo va hacia la derecha, nada hacia arriba ni hacia abajo, por eso va a ser 0. Pero Y sí actúa hacia arriba. Actúa hacia arriba con 15 newtons. Y C actúa hacia abajo con menos 31.52 newtons. Y entonces, si yo sumo 0
más 15 menos 31.52 me da menos 16.52 newtons. Entonces mi vector resultante va a ir hacia la izquierda porque mi suma en X me salió negativa, y también va a ir hacia abajo porque mi suma en Y también me salió negativa. Entonces mi vector resultante va a ser, como ya vimos en videos anteriores, va a ser un poquito hacia la izquierda en este caso y un poquito hacia abajo. Este mide 30.61 y el otro mide 16.52. Y mi vector resultante sería esta diagonal, que es una hipotenusa, y entonces mi fuerza resultante sería la raíz cuadrada de 30.10.61 al cuadrado más 16.52 al cuadrado. Si yo meto eso en mi calculadora, me da 34.78 newtons. Y vamos a ver a qué ángulo. Este ángulo es el que tenemos que saber. El ángulo, como ya lo vimos en videos anteriores, lo vamos a encontrar con la tangente inversa de la fuerza total en Y, 16.52, entre la fuerza total en X, que serían 30.61. Entonces, si yo lo meto en mi calculadora, me dice 28.36, si lo redondeo a 4 cifras significativas, 28.36 grados. Pero en el tercer cuadrante, ¿por qué? Porque va a ir hacia abajo y a la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a escribirlo? Voy a respetar la notación que me dicen en el problema. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado va a ser la fuerza resultante, ya lo voy a redondear a 3 cifras significativas, sería 34.8 newtons a 28.4 grados, también redondeado a 3 cifras significativas, al sur del oeste. ¿Por qué al sur del oeste? Porque estamos hablando del tercer cuadrante, hacia el sur desde el oeste, 28.4 grados. Y esta sería la solución de esta suma de vectores. Y pues bien, eso es todo por estos videos, y ahora les invito a que ustedes se pongan a practicar un poquito las sumas de vectores para después ponernos a ver ya el equilibrio traslacional. Eso es todo por este video, cuídense mucho.